Muy bien, colegas, pues vamos a dar inicio y les pedimos, si son tan amables, de mantener su micrófono apagado a efecto de que podamos escuchar lo mejor que se pueda a la maestra. Y pues bueno, como su nombre lo refiere, es en términos generales una charla sobre los contratos que pueden suscribirse al amparo de la ley agraria. Como ya es de costumbre, me voy a permitir leer un poquito acerca de la trayectoria de la maestra María de Jesús Juárez Godoy, pues para que la conozcan y puedan interactuar con ella, al tenor de las preguntas que vamos a realizar, ya sea que nos las dejen aquí en la caja de texto o también en el Facebook Live. Entonces, vamos a dar inicio. La licenciada María de Jesús Juárez Godoy, precisamente estudió dicha licenciatura en la Universidad Veracruzana. Inicia su trayectoria en materia agraria en la zona zapatista, como parte del programa de Fideicomisos 94 y 95 y ProChiapas, precisamente para la adquisición de terrenos rústicos en favor de organizaciones campesinas. Fue funcionaria público federal dentro del sector agrario durante 2 décadas y como parte de su formación profesional podemos mencionar que ha participado en diferentes cursos de actualización, talleres, seminarios y diplomados como miembro del sector público y también en forma independiente. Cuenta con la certificación de la Función Pública Federal en materia de procuración de justicia agraria y solución de conflictos agrarios y tiene el reconocimiento de la Fundación para el Debido Proceso dentro del programa de formación en derechos humanos de sujetos agrarios para la defensa y protección de pueblos originarios, ejidos y comunidades. Y pues bueno, estuvo a cargo del programa de capacitación para la regularización de predios de propiedad social en favor de asociaciones religiosas y de culto público en la representación estatal de la Procuraduría Agraria Chiapas. Actualmente la maestra es abogada postulante, asesor legal agrario en el Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, así como en el Ayuntamiento de Atzalán, del mismo estado, dentro del Departamento de Desarrollo Agropecuario. Y finalmente podemos mencionar que es representante legal de núcleos agrarios en la zona centro del estado y participa además de capacitaciones y reuniones informativas en el Congreso del Estado de Veracruz en apoyo al diputado local del Distrito 9 en dicho estado. Es un poquito acerca de la trayectoria de la licenciada María de Jesús Juárez Godoy. Como les comentaba, para que la conozcan, ella también es miembro del grupo Litigio Agrario y amablemente también participa y comparte resolviendo algunas inquietudes que tienen de tantas dudas que tienen los compañeros integrantes de dicho grupo, a quien hoy agradecemos pues ampliamente por estar aquí acompañándonos, por compartir un poquito de su tiempo y también pues el hecho de que vaya a compartir su conocimiento con nosotros. Y finalmente agradezco a los que ya están con nosotros en Facebook Live, así también a los que ya están en la sala de Zoom, darles las gracias por su presencia y su participación. Y pues bueno, dicho lo anterior, me voy a permitir ceder el uso de la voz a la licenciada María de Jesús a efecto de que podamos empezar con esta charla. Y pues ya saben, nos pueden ir dejando sus dudas en la caja de texto, ya sea de live o de Zoom, para que en su momento y finalizando la charla, la maestra amablemente y gentilmente nos apoye resolviendo pues las que más podamos, ¿no? Pues bueno, adelante, licenciada. Muchas gracias nuevamente y bienvenida. Gracias, Lick. Buenas tardes a todos. Gracias por tu invitación para participar de esta breve plática sobre un tema que probablemente para aquellas personas que nos dedicamos a esta rama del derecho, como abogados, como gestores o como asesores, pudiera ser algo muy cotidiano hablar de contratos agrarios porque se nos presenta en el día a día de nuestro trabajo. Sin embargo, a pesar de ser un tema muy común, no por ello debemos restarle importancia, precisamente porque desde hace algunos años y hasta la fecha se está agravando una situación muy delicada en lo que se refiere a la celebración de contratos en donde están de por medio tierras de origen social. Me refiero a la apertura de un mercado inmobiliario para la comercialización de tierras pertenecientes a ejidos y comunidades, pero esta comercialización se está llevando a cabo en forma desordenada, en forma irregular y sobre todo en forma ilegal,
desde el momento en que los contratos que se están celebrando contravienen las disposiciones no solamente de la ley agraria, sino también las disposiciones y principios que se encuentran establecidos en el artículo 27 constitucional en lo que se refiere a la materia agraria. Entonces, derivado de eso, es bien importante que tengamos un conocimiento pleno para que cuando se acerquen a nosotros las personas que presentan conflictos o pretendan celebrar contratos relacionados a tierras de origen social, les brindemos tanto la representación o la asesoría, pero de manera correcta y eficiente. Para entrar en materia de este tema al que hemos denominado contratos que pueden suscribirse al amparo de la ley agraria, sí me gustaría puntualizar algunas cosas que probablemente son muy conocidas por todos, pero que finalmente conforman una cadenita de información que nos van a llevar a entender el origen y fundamentación de los contratos en materia agraria. Tendríamos que empezar señalando que durante la vigencia de la Ley Federal de la Reforma Agraria, se hablaba en el artículo 51 de que cuando la resolución presidencial dotatoria se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, se consideraba el núcleo agrario como el propietario de las tierras. Y una vez ejecutada esa resolución presidencial, se adquiría el contrato de poseedor sobre las tierras. Sin embargo, en ese mismo artículo hay una frase que se refiere a que la propiedad sobre sus tierras, los núcleos agrarios la iban a ejercer con las modalidades y regulaciones que la propia ley establecía. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchos de nosotros realmente durante la aplicación de la Ley Federal de Reforma Agraria, el núcleo agrario no era realmente el propietario de las tierras, era un mero usufructuario, puesto que esas modalidades y regulaciones a las que hace mención este artículo eran más que nada prohibiciones, limitaciones y candados que impedían realmente que tanto los núcleos agrarios en lo colectivo como los sujetos agrarios pudieran hacer un uso y disfrute pleno de las tierras que detentaban. Entonces, desde ese punto de vista, no se podía considerar como tal que las tierras eran propiedad del ejido, porque de hecho el principio rector del reparto agrario, que era la tierra es para el que la trabaja, se aplicaba de forma muy extrema y encadenaba al campesino a la tierra de tal manera que le impedía o le obligaba más bien a trabajar en forma personal únicamente la tierra para hacerla productiva. Pero llegaba el momento en que eso no era posible, que la explotación a título personal que hacía el sujeto agrario de la tierra no le permitía que la producción fuera eficiente y suficiente, ¿sí? Y además tampoco le permitía esta situación que el campesino pudiera tomar un trabajo alterno para poder obtener mayores recursos. Entonces, si era propietario de las tierras el núcleo agrario, realmente no, repito, era un simple usufructuario, dadas las limitaciones para poder explotar la tierra que poseía. La siguiente, Lick, por favor. En el año 1992 se dio una reforma al artículo 27 constitucional que constituye un parteaguas en lo que se refiere a materia agraria. El artículo 27 constitucional, en su fracción séptima, durante esta reforma, reconoce al ejido como una persona moral. Es decir, el ejido deja de ser un conjunto de tierras, de bosques y de aguas y se reconoce ahora como una persona moral con personalidad jurídica propia. Es decir, el ejido ya puede ser sujeto de derechos y de obligaciones y sobre todo se le reconoce finalmente y se protege de manera real la propiedad que él tiene sobre las tierras que le fueron dotadas, ya sea para el asentamiento humano o bien para las actividades productivas como ganadería, agricultura y cualquier otro fin relativo a la vocación de estas tierras. Entonces, esta reforma del artículo 27 constitucional es la columna vertebral de todo lo que nosotros en este momento
conocemos y aplicamos en materia agraria. Pero esta reforma trae consigo la necesidad de que existiera una ley reglamentaria de ese 27 constitucional en materia agraria. Y por lo tanto, el 26 de febrero de 1992 deja de aplicarse la Ley Federal de Reforma Agraria y entra en vigor la ley agraria que hasta el momento nosotros conocemos a partir del 27 de febrero del mismo año, 1992. Es bien importante que tengamos claro que si bien es cierto, la ley agraria es muy pequeñita porque cuenta nada más con 200 artículos y las reformas han sido demasiado sencillas y probablemente no han logrado el resultado que muchos esperamos. La ley agraria no trabaja solita. La ley agraria tiene a su vez como apoyo dos reglamentos que pocos conocen, que es el reglamento el reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural y también el reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos. Y recordemos que también la ley agraria en todas sus lagunas tiene la aplicación supletoria del Código Civil Federal y del Código de Procedimientos Civiles Federales. Todo este conjunto de normas o de este marco legal agrario es el que entra en vigor en el año 1992 para la materia que nosotros trabajamos. Ahora, este reconocimiento que se da de la propiedad de los núcleos agrarios sobre las tierras vuelve a darse a conocer o se hace hincapié de él en el artículo 9 de la ley agraria, cuando nos dice que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, que son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título. Se confirma nuevamente en esta ley reglamentaria la reforma del artículo 27 constitucional en el sentido de que las tierras que les fueron dotadas, las tierras que les dieron en ampliación, las tierras que fueron adquiridas e incorporadas al régimen ejidal a través de ITRES, la incorporación de tierras al régimen ejidal, o bien a través de constituciones de nuevos ejidos, tratándose de núcleos de población ejidal, o bien tratándose de comunidades a través de las acciones restitutorias o a través de las acciones de titulación y reconocimiento, cualquiera que sea el medio por el que los núcleos agrarios hayan adquirido sus tierras, ellos son propietarios de las mismas, ¿sí? Entonces, realmente estas reformas establecidas en el 27 constitucional no eran impensables durante la vigencia de la ley de reforma agraria, ¿sí? Entonces, el ejido, ya reconocido como una persona moral, tiene ya muchos cambios en esta ley reglamentaria que entra en vigor, nuestra ley agraria. Una de las cosas que se cambió también y que creo que se encuentra aún muy arraigada al interior de los núcleos agrarios es la pérdida de la calidad de autoridad de la Asamblea, del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia. El hecho de que estos tres órganos ya no sean considerados con la fuerza coercitiva para obligar a hacer algo o a dejar de hacer algo, fue algo que a los sujetos agrarios al interior de los núcleos les costó mucho y les sigue costando entender. En este momento, la persona moral del ejido se constituye de tres órganos, como todos sabemos. La Asamblea General, que está integrada por los sujetos agrarios, que pueden ser ejidatarios y comuneros. El Comisariado Ejidal, que es el encargado de hacer cumplir los acuerdos tomados de conformidad a la ley en las asambleas. Y el Consejo de Vigilancia, que es el último órgano existente en el núcleo agrario, que es el encargado de vigilar que el comisariado ejidal cumpla con sus funciones. Y estos tres órganos son los que componen a esta persona moral del ejido y en ningún momento ya revisten el carácter de autoridad. La que sigue. Ahora bien,
Aquí, si vamos sumando nosotros la cadenita de estos cambios que nos conducen al origen y fundamentación de los contratos agrarios, tendríamos entonces de inicio el reconocimiento de propiedad de los ejidos sobre sus tierras, el inicio o la entrada en vigor de la ley reglamentaria, la ley agraria en el año 1992, la desaparición de los órganos del ejido como autoridades, pero también la reforma trae consigo un cambio muy importante y muy significativo, porque es precisamente esto que yo les voy a comentar lo que permite o da origen a la existencia de los contratos agrarios. La ley agraria en su artículo 14 nos dice que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que les asigne el reglamento interno y también los derechos que legalmente les correspondan. Pero en el artículo 62 de la ley agraria va más allá esta reforma, porque nos habla de algo muy importante, que es la asignación de derechos sobre parcelas. Dice el artículo 62 que a partir de la asignación de parcelas corresponde a los ejidatarios beneficiados los derechos de uso y usufructo de las mismas en términos de esta ley. ¿Por qué es muy importante este artículo? Porque nos remite a algo que existía desde la ley de reforma agraria. El ejido, a pesar de las reformas, viene arrastrando un tipo de explotación o un régimen de explotación de sus tierras que es colectiva. Es decir, si bien es cierto, con la reforma se reconoce la propiedad sobre las tierras, la forma de trabajar al interior del ejido sigue siendo el régimen de explotación común o colectivo, como era en antaño en la aplicación de la Ley Federal de Reforma Agraria. Pero aquí el artículo 62 nos habla de una palabra muy importante que se refiere a la asignación de parcelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el régimen de explotación colectiva que venían arrastrando los núcleos agrarios, si bien es cierto, permitían la existencia de un parcelamiento al interior del ejido, que nosotros llamamos parcelamiento económico, parcelamiento informal, parcelamiento de hecho, ese parcelamiento no estaba legalmente reconocido y por lo tanto no existía de manera formal la asignación de parcelas en favor de los sujetos agrarios en lo individual. Y entonces aquí el artículo 14 y el artículo 62 personaliza ya esos derechos, ¿sí?, que vienen desde el reconocimiento de la propiedad en favor de los núcleos agrarios. Aquí se personaliza, señalando que esos derechos pueden ser reconocidos en forma individual. Y aquí hago un paréntesis, porque cuando ya hablo de derechos de ejidatarios, es muy importante recordar que cuando hablamos de ejidatarios, de núcleos, por analogía y de conformidad al 107 de la ley agraria, me estoy refiriendo también a las comunidades. Recordemos que el 107 de la ley agraria nos señala que son aplicables a las comunidades las mismas disposiciones de los ejidos, en tanto no contravengan lo dispuesto en el artículo especial de comunidades, ¿sí? Entonces, cuando hablo de este tipo de derechos, me refiero no solamente a los ejidatarios, sino también a los comuneros de conformidad al 107 y por analogía también me refiero a los posesionarios. ¿La que sigue, Liz? Entonces, yo vengo con esta cadenita de información que va a concluir con esta diapositiva, con la información que se establece en esta diapositiva, en donde derivado de la prerrogativa concedida a los ejidatarios para usar y disfrutar sus parcelas, se deduce que es necesario que para que un sujeto agrario pueda hacer uso o disfrutar más bien de esos derechos, necesita tener reconocido en su favor los derechos o las parcelas
que él está detentando. No basta con que él al interior del núcleo agrario sepa que él tiene en posesión 5 parcelas o una parcela o 3 parcelas de diferente superficie. No basta con saber que hay un parcelamiento económico o informal. Para efectos de que ese ejidatario pueda disponer plenamente de esos derechos del artículo 14 y 62, debe haber un procedimiento a través del cual se le reconozca en forma individual el derecho que tiene sobre esas superficies. Y de ahí surge la necesidad de implementar programas de ordenamiento de la propiedad rural para que los sujetos agrarios sean libres de tener el uso y disfrute sobre las parcelas que les sean asignadas. Y surgen entonces estos programas muy conocidos. El primero de ellos es el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, que es el PROCEDE, que duró del año 1993 al año 2005 y que es sustituido después por el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin regularizar, que es el FANAR, y que concluye hasta ahorita vigente con el programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios, mejor conocido como RAJA. Estos son los 3 programas de ordenamiento de la propiedad rural que buscan otorgar certeza no solamente en lo general al núcleo agrario, sino en lo individual a los sujetos que integran ese ejido o esa comunidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de un procedimiento establecido en la ley agraria, en el artículo 56, y con apoyo de los reglamentos de la ley agraria que mencioné al principio. La que sigue. ¿Cuál es ese procedimiento en general que yo supongo que ya ha sido de análisis en otras pláticas y que de no haber sido analizado, sí es importante que se dé a conocer porque es muy importante? Ese procedimiento que otorga certeza jurídica y que llevan a cabo los programas de ordenamiento de la propiedad rural, tienen como finalidad principal terminar el régimen de explotación colectiva que vienen arrastrando los núcleos agrarios, ¿sí? Y consiste en que la Asamblea General de Ejidatarios va a permitir la delimitación de las grandes áreas que hay en el núcleo agrario, ¿sí? Esas grandes áreas me refiero a las áreas parceladas, a las áreas de uso común y a las áreas de asentamiento humano. Una vez que están delimitadas esas grandes áreas, dentro del procedimiento, la Asamblea General de Ejidatarios, como órgano supremo de decisión, va a determinar cuál es el destino de esas tierras. Y esas tierras pueden ser, de acuerdo a su vocación, tierras de labor para actividades dedicadas a la agricultura, a la ganadería, que sería el área parcelada. Y esa área parcelada tiene como característica que puede ser medida en lo individual. Tenemos también el área de asentamiento humano, que son aquellas en donde se encuentran asentadas las zonas urbanas de los núcleos agrarios. Y tenemos también otra grande área, que son las tierras de uso común. Y aquí es bien importante que tengamos bien claro que cada una de estas tierras no tienen el nombre nada más porque se le ocurrió a la asamblea. El nombre que se le da a estas grandes áreas, repito, dependen de la vocación que tengan esas tierras. Y es muy importante tenerlo presente porque desafortunadamente lo que está sucediendo en este momento en la comercialización irregular de tierras de propiedad social es que se está violentando la vocación y destino de las tierras. El resultado de estos programas de ordenamiento de la propiedad rural es efectivamente la certeza jurídica, porque una vez que ya están delimitadas las grandes áreas, que ya han sido destinadas por su vocación,
viene el reconocimiento individual de los derechos en favor de los sujetos agrarios a través de la asignación. Y con eso concluye este programa de ordenamiento de la propiedad rural, que tiene como resultado final la expedición de 3 tipos de documentos. Y estos 3 tipos de documentos son: si se trata de área parcelada, certificados parcelarios. Si se trata de tierras de uso común, son certificados de uso común. Y si estamos hablando de asentamiento humano, ya nos referimos a títulos de propiedad. Y antes de avanzar con esto, yo sí quiero señalarles que dentro de la materia agraria es muy importante que utilicemos los términos correctos. Si queremos brindar una asesoría correcta y eficaz a las personas que se acercan a nosotros, no le cambiemos el nombre a las cosas, ¿sí? Tendemos a decir títulos parcelarios. El título parcelario no existe. Se llama certificado parcelario y es el que ampara derechos sobre una parcela. Certificados de uso común, que son los que amparan porcentajes sobre tierras de uso común. No son actas de uso común, no son constancias de uso común, se llaman certificados de derechos sobre tierras de uso común. La diferencia entre un certificado parcelario y un certificado de derechos sobre tierras de uso común es el hecho de que una parcela sí se puede medir de manera individual y asignar en forma individual. Las tierras de uso común que están amparadas por certificados de derechos sobre tierras de uso común tienen la característica, esos documentos, de que no puede haber una medición en lo individual. Las tierras de uso común siguen siendo de explotación colectiva. No se pueden medir individualmente, ya sea por acuerdo de asamblea o porque la ley lo prohíbe al tratarse de bosques y selvas. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo un certificado parcelario de uno de uso común? Pues con el plano. Un certificado parcelario siempre debe tener un planito al reverso. Ahora bien, también tenemos lo que ya mencioné, los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad, que aquí es bien importante que sepamos que cuando hablamos de un título de propiedad sobre solares urbanos, ya no estamos hablando de nada que se refiera a propiedad social. Los títulos de propiedad se rigen por el derecho común, por las leyes civiles de cada estado, porque desde el momento en que los solares urbanos se miden y asignan en lo individual, se expiden efectivamente por parte del Registro Agrario Nacional títulos, pero esos títulos ya quedan inscritos en el registro público de la propiedad, porque las zonas urbanas de los núcleos agrarios que se miden perimetralmente y luego al interior en forma individual y sobre las que se reconocen derechos individuales, dejan de ser ejidales. Entonces, yo noto que hay muchas preguntas que se refieren a títulos de propiedad. Eso ya no es agrario y es algo que debemos tener muy claro. Esta información que yo les acabo de dar es muy importante porque me lleva a una conclusión. El primer requisito para que se puedan llevar a cabo contratos agrarios es que el núcleo agrario esté certificado. Es decir, si ustedes pretenden adquirir un derecho sobre tierras pertenecientes a ejidos o a comunidades, recuerden que únicamente podrán hacerlo tratándose de núcleos agrarios en donde existan certificados parcelarios y certificados de derechos sobre tierras de uso común. No pueden existir contratos agrarios si no existe previamente este tipo de documentos. Y eso es algo que ustedes deben tenerlo bien claro, porque muchas veces llega la gente y dice, es que voy a comprar un terreno. La persona que me lo va a vender tiene una constancia de posesión.
O la persona que me lo va a vender tiene la lista de sucesión y él aparece en primer lugar. O la persona que me lo va a vender me dijo que su papá ya lo dejó como heredero y por lo tanto ya puede disponer de él. Primer requisito para llevar a cabo un contrato agrario es que quien les firme el contrato sea el titular del documento que ampara los derechos. Si no, ustedes están arriesgando a que cometan en contra de ustedes un acto fraudulento. Y entonces, haciendo esta aclaración y puntualizando sobre estas situaciones, podemos entrar de lleno a los contratos que pueden ampararse bajo la ley agraria. El origen y fundamentación de los contratos. Hace rato yo les mencionaba que aunque la ley de reforma agraria dijera que el ejido era el propietario de las tierras, realmente no era cierto. Estos artículos que ustedes ven en pantalla son todas las limitaciones que presentaba la ley de reforma agraria en cuanto al uso y disfrute de las tierras antes de 1992. No podían enajenar, no podían ceder, no podían rentar, no podían vender, y forzosamente existía la obligatoriedad de que las tierras tenían que ser trabajadas en forma personal por el sujeto agrario, ¿sí? No había excusa que esa persona no trabajara en forma personal la tierra, salvo que se tratara de una mujer sola, salvo que se tratara de un menor de edad que era ejidatario por sucesión, o se tratara de un sujeto agrario incapacitado, o bien que la persona, por más esfuerzo y trabajo que pudiera, fuera imposible que él pudiera trabajar completamente la superficie que detentaba. Pero déjenme decirles que en ese tiempo ni siquiera era respetada esta situación, porque muchas personas que estaban bajo estas excluyentes de privación, aún así eran privadas mediante las investigaciones generales de usufructo parcelario, las dichosas IGUPES, ¿sí? Durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria. Entonces, estas eran todas las limitaciones que existían para poder disponer en favor de terceros de sus derechos. La que sigue, Lee. Con la reforma al artículo 27 constitucional, esto cambia. En la propia fracción séptima de este artículo, se le permite a los ejidatarios y a los comuneros que ellos a su vez cedan el aprovechamiento en favor de terceras personas, ya sea que fueran tierras parceladas o tierras de uso común. Y también les permite en esta fracción a los ejidatarios, a los comuneros y en extensión a los posesionarios que puedan transmitir no solamente en forma temporal el aprovechamiento de sus tierras, también se le permite que transmitan en forma definitiva los derechos sobre las tierras a otros miembros del núcleo agrario. Y este es también en sí el fundamento legal y el origen de los contratos en materia agraria. La que sigue. La reglamentación de esa disposición del artículo 27 constitucional la encontramos en los artículos 45, 46 y 79 de la ley agraria. Aquí es el fundamento legal de la ley agraria para hablar de contratos agrarios. En estos tres artículos, la ley permite a los sujetos agrarios, llámese ejidatarios, comuneros o posesionarios, el permitir aprovechar sus parcelas en forma personal, pero también permitirles ese aprovechamiento a terceros. Les permite también que puedan otorgar el usufructo de las tierras de uso común o de sus tierras parceladas como garantía a instituciones de crédito, precisamente para solicitar programas crediticios. Incluso les permite celebrar contratos de asociación
con sociedades mercantiles u otras figuras asociativas. Es decir, esta es la apertura que tiene la ley para que los sujetos agrarios no solamente puedan gozar del uso y disfrute de los derechos que les pertenecen en forma personal, sino que también puedan transmitir estos derechos en forma temporal o definitiva en favor de otras personas. Ahora bien, mucha gente considera que los contratos de aprovechamiento temporal, como el usufructo, la parcería, el arrendamiento, la asociación, violan muchos candados que antes tenía la ley para evitar que otra gente ajena al ejido llegue al núcleo agrario. Sin embargo, hay que recordar que los contratos de aprovechamiento temporales, ¿sí?, solamente tienen una duración de no más de 30 años, prorrogables, es cierto, y que aunque el artículo 79 de la Ley Agraria indique que para este tipo de contratos de aprovechamiento no se requiere, si se trata de parcelas, de la autorización de la asamblea, esto deriva de que no se trata de la transmisión total de los derechos, únicamente se cede el disfrute, el uso temporal de las tierras sobre las cuales ellos tienen derechos de titularidad. Entonces, en ese sentido, no se está entregando el derecho en forma definitiva. Y esa es la razón por la que en este tipo de contratos ese candado no es total. ¿La que sigue, Lick? Ahora bien, vamos a ver de manera general los contratos de aprovechamiento temporales que pueden presentarse con mayor medida dentro de los núcleos agrarios. Los más comunes que pueden existir son el contrato de aparcería, el contrato de arrendamiento y el contrato de usufructo. Estos contratos tienen su fundamento en el artículo 79 de la Ley Agraria, pero de manera general. Para hablar de estos contratos o conocer de estos contratos, nos tenemos que ir al Código Civil Federal, ¿sí? Eso quiere decir que aquí sí tenemos lagunas, pero recordemos que la misma ley nos dice que es de aplicación supletoria la ley federal tratándose de este tipo de situaciones. Cuando hablamos de parcería, nos referimos a un contrato temporal que tiene que ser por escrito y a través del cual el titular de derechos parcelarios o de uso común entrega la tierra sobre la cual él tiene los derechos a un tercero. Esa tercera persona a la que le vamos a llamar parcero va a poner su trabajo y su herramienta y al final se van a repartir la cosecha como pago de ese contrato. ¿Cuánto se van a repartir? Lo que ellos convengan, lo que marquen las leyes locales, si es que las hay, porque hay estados aquí en el país con leyes de aparcería, ¿sí? Siempre y cuando lo que le toque al aparcero no sea menor al 40% de la cosecha o de los frutos. Cuando esa figura de aparcería tiene como pago el 50% de los frutos, ya no se llama aparcería, se llama mediería, porque van a medias. Y a la persona que trabaja el predio se le llama mediero. Este contrato, como todos los contratos en materia agraria, debe celebrarse por escrito. Y aquí es bien importante que inculquemos en nuestros clientes la necesidad de que cualquier contrato, por muy corto en tiempo que sea, se realice de esta manera. ¿Por qué? Porque muchos casos que se presentan en materia práctica se refieren a que existe gente
que asesorada en forma fraudulenta o con tal de cometer actos fraudulentos, pretende alegar que ha estado en posesión durante varios años para que opere la prescripción adquisitiva. Y al no existir contratos de este tipo que demuestren que la posesión no es originaria, sino derivada de un contrato, entonces nos metemos en un problema. No tenemos cómo acreditar que esa persona efectivamente tiene la posesión derivada de un contrato. Entonces, que los contratos sean por escrito para no dejar lugar a dudas del tipo de posesión que está detentando esa persona. Ahora, esta parcería no termina con la muerte del titular de los derechos y también puede continuar aunque muera el aparcero si a ese acuerdo llegaron, ¿sí? Y el aparcero tiene un derecho de preferencia para volver a trabajar la tierra en caso de que vuelva a ponerla en la parcería el titular de los derechos. ¿El que sigue, Vic? Aquí sí quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de contratos, recordemos, por favor, que en ningún momento estamos hablando de transmisión de la propiedad. Debemos ser muy claros que la propiedad de las tierras pertenece al núcleo agrario como persona moral. Y lo que tienen o lo que poseen los sujetos agrarios son derechos de uso, de disfrute, de explotación. Eso es lo que les asignan. No les asignan derechos de propiedad sobre las tierras, porque mucha gente tiene la idea errónea de que cuando pasa el procede, el raja y el fanar con el certificado parcelario o el certificado de uso común, son propietarios ya de las tierras y no quieren cumplir con sus derechos al interior de la asamblea. No es cierto. Aun cuando tengan sus certificados parcelarios, su certificado de uso común, eso solamente los acredita para poder explotar la superficie que marca esos certificados o el porcentaje que marca ese certificado, pero de ninguna manera los convierte en propietarios de las tierras. Las tierras, repito, siguen perteneciendo al núcleo agrario como persona moral. Lo que nosotros transmitimos es el derecho de goce, el derecho de explotación, el derecho de usufructo, e incluso podemos grabar o dar en garantía el usufructo, pero jamás la propiedad de las tierras. Porque muchas veces la gente llega y pregunta, oigan, es que yo quiero comprar, yo quiero vender, y de manera general mucha gente les dice, es que las tierras ejidales no se venden. Efectivamente, pero las tierras ejidales, los derechos de uso, disfrute y extracción, eso sí es lo que es sujeto de formar parte de un contrato. A eso nos estamos refiriendo en este tipo de contratos. Tenemos otro contrato temporal que es el de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento pues es un contrato muy conocido y que se lleva a cabo en la mayoría de los ejidos, es cuando concedemos de manera temporal el uso y goce de una parcela o de tierras de uso común. Si se trata de parcelas, el que lo concede es el titular, aquella persona a nombre de quien está el certificado parcelario, y si se trata de tierras de uso común, forzosamente necesitamos, aunque tengamos el certificado de uso común, debemos someterlo a la Asamblea General, porque recuerden que las tierras de uso común siguen siendo de explotación colectiva. Y en el contrato de arrendamiento, la característica es que hay un pago en efectivo cierto o determinado. O igual, puede no ser en efectivo, pero si damos el equivalente en especie, ese pago en especie tiene que ser justo a lo que hayamos señalado si fuera en efectivo, ¿sí? Ahora, la característica primordial de este contrato de arrendamiento
es que se trata de un derecho personal, es decir, en el contrato de arrendamiento, los derechos y las obligaciones únicamente se dan entre las partes, ¿sí? Nada más. El que entrega el uso y goce de la superficie y el que lo va a tener arrendado. Debe ser también por escrito, es temporal, no mayor a 30 años prorrogables, no termina con la muerte de los contratantes, salvo pacto en contrario. Si el titular de la parcela o de los derechos de uso común los cede o los enajena, el contrato de arrendamiento continúa de acuerdo al Código Civil Federal. Y también existe un derecho de preferencia de quien está arrendándolo. ¿Para qué? Para volver a beneficiarse de ese arrendamiento o incluso para poder adquirirlo después. Eso no es no tiene nada que ver con el derecho del tanto, eso lo vamos a ver después. Y tenemos también el contrato de usufructo. El contrato de usufructo, que de manera práctica es el que yo más manejo, por algo que les voy a comentar al final. El contrato de usufructo es un derecho real y temporal para que una persona disfrute de bienes ajenos. Eso es lo que nos dice el Código Civil Federal. Es un derecho real, ¿por qué? Porque las obligaciones que se crean entre las partes, o sobre todo en favor del usufructuario, no solamente puede aplicarlas o exigirlas, tanto sus obligaciones como derechos, a quien le está entregando la posesión de la parcela. Es decir, yo lo que le señalo a la gente en los contratos de usufructo es que en este tipo de contratos te entregan la parcela casi a título de dueño, ¿sí? El derecho de usufructo es un derecho muy amplio. ¿Por qué? Porque yo como usufructuario puedo defender mi usufructo incluso siendo parte en juicios. Es decir, este es un contrato en donde nuestros derechos son oponibles a terceros. Es decir, si hay algún juicio en el que está de por medio la parcela que yo estoy trabajando, si yo fuera el que está en un contrato de arrendamiento, no podría hacerlo. Pero si yo soy el que tiene el usufructo, en un juicio yo puedo ir a defender mis derechos, ¿sí? Por eso dice, el usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales o posesorias, y de ser considerado como parte en todo litigio. Y algo bien importante, el usufructo se puede transmitir. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ceder, puedo rentar, puedo dar en garantía el usufructo que yo tengo sobre una parcela. Así de amplio es el contrato de usufructo. Es decir, un ejidatario me dio a mí a través de un contrato el usufructo de la parcela. Por alguna razón, yo no la voy a poder trabajar, me voy a ir, me enfermé, lo que sea. En vez de rescindir ese contrato, es decir, en vez de dejarlo sin efecto, yo decido que ese usufructo se lo voy a transmitir a un tercero. Y me lo permite la ley. No necesito el permiso del titular de la parcela. A eso se refiere cuando se dice que se puede ceder, se puede arrendar, se puede gravar. Incluso a través del contrato de usufructo, si yo necesito un crédito, si yo tengo un contrato de usufructo en forma, puedo dar en garantía, ofrecer en garantía el usufructo que a mí me otorgaron para que me otorguen ese crédito. La ley me lo permite. O sea, así de amplio es el usufructo, el derecho de usufructo, ¿sí? ¿Y cuándo va a terminar? Eso sí, si a mí me dieron el usufructo 5 años y yo lo cedí o yo lo arrendé, ese usufructo también va a durar lo mismo
el mismo tiempo por el que me concedieron a mí. No va a ser más. Si mi contrato de usufructo terminaba el día de hoy y lo arrendé, lo cedí, esa misma fecha va a terminar la cesión que yo hice. Esa es la gran diferencia con el contrato de arrendamiento, que el de arrendamiento tiene muchas limitaciones y el de usufructo no. Y aquí, en el usufructo, puede ser oneroso o puede ser gratuito, forzosamente tiene que ser por escrito, es temporal, no desaparece tampoco el usufructo si el dueño del certificado parcelario o de uso común enajena o cede los derechos, el usufructo continúa. Y aunque se muera, el usufructo continúa. Sí puede ser si se muere el usufructuario, pero pueden pactar en el contrato que aún con la muerte del usufructuario continúe ese contrato de usufructo. Ahora, vamos a hablar de una aplicación práctica, que eso también es importante, no nada más conocer lo que está establecido en la ley, sino también cómo trabajarlo en la práctica. En la práctica, yo utilizo contratos de usufructo para proteger la posesión cuando se dan ventas irregulares y que la parcela está en proceso de desincorporación del régimen ejidal. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos tiene una particularidad. Se permite que se celebren sobre fracciones de parcelas, porque no es una enajenación. Ahorita cuando veamos la enajenación, vamos a platicar sobre el principio de indivisibilidad de la parcela. Pero aquí, hablando de contratos de aprovechamiento, sobre todo del de arrendamiento y del usufructo, sí puedo celebrar este tipo de contratos sobre fracciones de parcelas. Incluso yo he inscrito en el Registro Agrario Nacional contratos de usufructo sobre fracciones de parcelas, porque como tal no hay una indivisibilidad, no estoy dividiendo el derecho, me están permitiendo temporalmente poder trabajar, usar y disfrutar, pero el derecho sigue intacto en favor de su titular. Y así he inscrito contratos, sobre todo también porque muchas veces hay señores que sus parcelas son muy grandes, no tienen para poder trabajar toda, y me ha pasado que llega gente que de 5 hectáreas dan el usufructo de 3 y esos los inscribimos en el Registro Agrario Nacional. O también la cuestión práctica que yo les digo, hay gente que desafortunadamente cae en esa venta irregular e ilegal de fracciones de parcelas, ¿sí? Pero pues está muy preocupada porque no cuenta con un documento que sí esté amparado por la ley agraria. Yo allí les elaboro contratos de usufructo, además de un convenio en donde hay un compromiso de seguir el procedimiento de desincorporación de tierras del régimen ejidal. ¿Sí? Digo, estas son cuestiones prácticas que en forma personal yo llevo a cabo. ¿Sí? Probablemente alguna gente no coincida con este tipo de criterios, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer. Pero, ojo, recordemos que los contratos temporales de ninguna manera pueden violentar la vocación de la tierra. Yo no puedo celebrar un contrato de usufructo para un desarrollo inmobiliario. No. Estamos hablando que este tipo de contratos siempre deben respetar el destino que le reconoció la asamblea a las tierras. Y si yo estoy usufructuando una parcela, es porque son actividades rurales. Si yo estoy rentando una parcela o de uso común, es porque son también actividades productivas relacionadas con el campo. No se me vayan a confundir. ¿Sí? Entonces, seguimos. Tenemos otro tipo de contrato que tiene que ser materia de otro tema a platicar
porque este ya se rige por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son los contratos de asociación en participación. Aquí los titulares de derechos van a otorgar efectivamente a otros terceros, pero que en este caso ya no se trata necesariamente de personas físicas. Ya estamos hablando de figuras asociativas a las que se les concede el derecho de uso y disfrute sobre sus bienes, a cambio de que me pagues con una parte de las ganancias, porque ya estamos hablando de sociedades, de operaciones de comercio. Pero así como yo voy a participar de tus ganancias, de la misma manera voy a participar de tus pérdidas. Ese es un contrato de asociación en participación y también lo pueden llevar a cabo los titulares de derechos tratándose de parcelas o el ejido tratándose de tierras de uso común. Pero este es un tema que sí se tiene que tratar por aparte. Exacto. Bueno, hasta aquí es de manera general la plática sobre contratos de aprovechamiento o de participación, pero en forma temporal. No sé si haya alguna pregunta que haya llegado, licenciado. Sí, claro que sí, Lic. Me voy a permitir leer algunas de las que tenemos aquí en chat. Son pocas y ya posteriormente damos inicio con lo demás. Por aquí nos comenta un compañero, dice, mi duda es sobre si en una sesión de derechos a título gratuito existe necesidad aquí dice de notificarle a los hijos sobre el derecho del tanto. Esa pregunta la vamos a responder con la explicación del siguiente tema, que ya habla de transmisión a través de cesión y enajenación, y creo que le va a quedar muy claro al compañero. Correcto, sí es verdad, maestra. Por aquí nos dice, si un posesionario no cuenta con la posesión derivada de un contrato, ¿no prospera su acción de prescripción adquisitiva? Es pregunta, y si es reconocido por la Asamblea General, aun cuando no haya hecho contrato, ¿puede solicitar dicha prescripción? Bueno, a ver, aquí recordemos una cosa. Cuando es posesión derivada, jamás va a operar la prescripción. Jamás. ¿Por qué? Porque para que la prescripción opere y se convierta esa persona en el nuevo titular, ¿sí? Recordemos que esa posesión la debe ostentar a título de dueño. Si mi posesión deriva de un contrato de arrendamiento, de un contrato de aparcería, de un contrato de arrendamiento, de usufructo, obviamente yo no acredito una posesión originaria, yo acredito una posesión derivada. Y repito, la posesión derivada jamás va a concluir en una prescripción adquisitiva en favor de la persona que detenta la superficie. Jamás. Porque no te está sustentando a título de titular, no te está sustentando como dueño. Tú bien sabes que hay un contrato a través del cual se te concedió la posesión. A lo que yo me refiero y que debemos tener mucho cuidado es que por eso es la importancia, ¿sí?, de que existan este tipo de contratos por escrito. Porque en la práctica muchas veces no se llevan a cabo y no existe la persona abusiva y mal asesorada que dice, pues es que yo tengo como 15, 10 años, 5 años trabajando esta parcela porque me la rentó, pero la verdad no firmamos nada, ¿sí? Y yo ya hasta conseguí una constancia del comisariado ejidal en donde yo tengo la posesión. Y entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Al no existir un contrato que acredita una posesión derivada, se va a empezar a llegar de pruebas que le acrediten una posesión originaria, como por ejemplo la constancia del comisariado, el testimonio de sus colindantes, el testimonio a veces de los órganos de representación que se prestan para eso, ¿sí? Y al final
puede que sí acredite que esa parcela, incluso él la adquirió a través de un contrato de enajenación, no de arrendamiento, no de usufructo. Ese es el riesgo que se corre por no llevar a cabo por escrito este tipo de contratos. Pero en lo que pregunta el compañero, si la posesión derivada me va a permitir adquirir la prescripción, no. Si es derivada, nunca. Perfecto, Lick, muy amable. Por aquí tenemos otras, pero es en relación al de enajenación, entonces la leemos ahorita en siguiente. Nos pregunta Sí. otro compañero del Facebook Live, si usted recomienda contrato de usufructo, ¿cómo maneja el derecho de preferencia? Si yo recomiendo el contrato de usufructo, el manejo de preferencia, bueno, es que cuando hablamos del derecho de preferencia en contratos de usufructo, se refiere a que si esa parcela que está siendo usufructuada se va a enajenar o a ceder, ¿sí? De acuerdo al 80 de la ley agraria, obviamente, primero se tiene que dar cumplimiento al derecho del tanto, ¿sí? Y después se puede ofrecer a cualquier otro miembro del ejido. Ahí es donde entra la persona que está usufructuando la parcela para decir, bueno, ya no te la compraron tus hijos, no te la compró tu mujer, pero yo la estoy usufructuando. Por lo tanto, yo tengo preferencia a que primero también me la ofrezcas a mí. A eso se refiere el contrato de preferencia para los usufructuarios. El derecho de preferencia, perdón, no tiene nada que ver con el derecho del tanto. El derecho del tanto es intocable, se tiene que llevar a cabo antes que otra cosa. Perfecto, Lick, muchas gracias. También por aquí nos comenta Cristina Ávila, pero esto supongo que es de acuerdo al criterio de cada tribunal unitario. Nos comenta que por qué los TUAS no dan por válidos los contratos de usufructo. Bueno, es que depende qué le estás reclamando al TUA. O sea, eso yo creo que hay que enfocarnos en la pregunta. ¿En qué sentido no acepta un TUA un contrato de usufructo para acreditar qué? Sí me gustaría que completara esa pregunta. ¿Cuál es la acción que se está demandando ante el tribunal y que queremos comprobar a través de un contrato de usufructo? ¿Sí? Porque si es un mejor derecho a poseer, pues no va a prosperar obviamente porque no es posesión originaria, es posesión derivada. ¿Sí? Es Perfecto. obviamente. Sí. Sí, muchas gracias, Lick. La última, y ya damos seguimiento. Por aquí nos comenta un compañero en Zoom si los contratos tienen los mismos efectos, haciendo referencia específica al de usufructo, los mismos efectos legales si se realizan de forma privada entre un ejidatario y otro sujeto de derechos agrarios, o forzosamente usted recomienda que se haga ante fedatario público. Mire, lo que pasa es que aquí debemos recordar, y es algo que también vamos a retomar en las enajenaciones. La inscripción en el Registro Agrario Nacional no es un requisito de validez para este tipo de contratos. En ese sentido, el hecho de que no esté inscrito en el RAN o el hecho de que no se certifique ante notario público no le resta validez a este tipo de contratos. ¿Sí? En materia agraria no. ¿Sí? Porque incluso si ustedes lo que quieren es inscribir un contrato de usufructo en el Registro Agrario Nacional, sí se los van a pedir certificado ante fedatario público. Pero de igual manera, si ustedes hacen un contrato de usufructo en forma personal, sin llevarlo a certificar y sin inscribirlo en el Registro Agrario Nacional, no es un requisito de validez que señale la ley agraria. ¿Sí? Perfecto, Eso quiere decir que el acto jurídico como tal existe. muchas gracias, Lick, por respondernos. Pregunta aquí la licenciada Eva, y para pasar a la siguiente lámina, ¿puede suscribirse un contrato de aparcería o mediería con un extranjero? Recuerden que hablando de extranjeros siempre nos tenemos que remitir al 27 de la ley agraria, de la Constitución, en donde nos señalan cuáles son las condiciones para que un extranjero pueda
formar parte de este tipo de actos jurídicos, siempre. De acuerdo, Lick, muy amable. Muchas gracias por responder estas preguntas y vamos a continuar con la siguiente lámina, que es el siguiente contrato. Bueno, finalmente llegamos al contrato que creo es el que causa mucho más dudas cuando hablamos de este tipo de actos jurídicos. Yo no tengo dudas de que el artículo 80 de la ley agraria es el más violentado de la ley agraria en la actualidad, ¿sí? Esta disposición que para efectos de la comercialización de terrenos ejidales y comunales, lo hacen a su antojo, se lo pasan por el arco del triunfo, porque es el que menos respetan a la hora de vender, entre comillas, tierras de ejidos y de comunidades. Tenemos que hacer varias aclaraciones en relación a la enajenación de derechos parcelarios. Los contratos que vimos anteriormente se refieren a contratos temporales en donde no se transmite en forma definitiva el derecho que se tienen sobre las parcelas o sobre las tierras de uso común. El artículo 80 de la ley agraria se refiere a la transmisión definitiva de sus derechos parcelarios de un sujeto agrario en favor de otro sujeto agrario. Pero este artículo 80 es aplicable por analogía y por jurisprudencia a la cesión de derechos sobre tierras de uso común. Había mucha discusión sobre si los derechos sobre tierras de uso común podían cederse. Se pueden ceder. Y se pueden ceder no a raíz de la jurisprudencia, que no es muy vieja. Se pueden ceder desde siempre. Recordemos que el artículo 20 de la ley agraria, cuando señala las cláusulas, las causas por las cuales se pierde la calidad de ejidatario, habla en su primera fracción de la cesión total de los derechos parcelarios y comunes. Por lo tanto, en ese artículo se abre la ventana, queda la posibilidad de que los certificados, o más bien los derechos sobre tierras de uso común, también sean objetos de cesión. Y por lo tanto es aplicable a la cesión de derechos sobre tierras de uso común las mismas disposiciones que se encuentran en el artículo 80 de la ley agraria. La enajenación de derechos parcelarios en la práctica, algunos, cuando es a título oneroso, le llaman enajenación de derechos parcelarios, cuando es a título gratuito, le llaman cesión de derechos parcelarios. Finalmente, lo que se debe revestir y cumplir en la realización de este contrato es lo que señala este artículo 80. La primera cosa que tenemos que aclarar también es que la enajenación de derechos parcelarios únicamente se puede presentar entre personas físicas. Algo que siempre deben tener presente. Porque muchas veces llegan y dicen, ay, es que ¿sabe qué? Yo le vendí una fracción de parcela al comité de la escuela para que levanten unos salones. Y le vendí al ayuntamiento para el panteón. Y le vendí a tal cosa para tal servicio. Entendamos que la enajenación de derechos parcelarios o la cesión de derechos sobre tierras de uso común es de persona física a persona física. Primer punto. Segundo punto, como les dije anteriormente, solamente puede llevarse a cabo una cesión o una enajenación en ejidos o comunidades que ya están certificados por el PROCEDE, el RAJA o el FANAR, porque estamos hablando de tierras que ya están delimitadas y destinadas. Solamente podemos llevar a cabo este tipo de contratos si existe previamente un certificado parcelario o un certificado de derechos sobre tierras de uso común.
Y otro punto bien importante, ¿quién me va a firmar el contrato de enajenación de derechos parcelarios o la cesión de derechos sobre tierras de uso común? Nada más el titular de ese documento, o bien alguien que tenga poder general para ello, un poder notarial. Porque, repito, llegan, es que miren, fulanito de tal me quiere vender esta parcela, pero todavía está a nombre de su papá, porque dice que él está seguro que él es el sucesor. Él no te puede firmar. ¿Por qué? Porque él no puede disponer de un derecho que no le pertenece. ¿Sí? Es que fíjese que me lo quiere vender esa parcela Pedrito, pero a él se la vendió Juan. Por eso el certificado todavía viene a nombre de Juan. Pues el que te tiene que firmar es Juan. ¿Sí? Y antes de hacer cualquier trato con Pedrito, cerciórate de que él te va a ir a acompañar para que te firme Juan. Porque el que te tiene que firmar es aquel cuyo nombre aparece en el certificado. Porque no importa quién tenga la tierra, no importa cuántas veces se haya enajenado, se haya cedido ese derecho que ampara el certificado, el titular sigue siendo aquel a nombre de quien está el certificado parcelario o el que aparece en el sistema del Registro Agrario Nacional. Es otra cosa que debemos tener muy pendiente al llevar a cabo este tipo de contrato. Y el comentario del millón, la enajenación de derechos parcelarios no se puede realizar dividiendo una parcela. Eso es lo más importante. Esa es la comercialización ilegal a la que yo me refería al iniciar este tema. La exposición de motivos de esto es el hecho de que la parcela en esencia es una unidad de dotación cuya superficie debería ser suficiente para poder mantener a una familia campesina. En la exposición de motivos de las reformas al 27 constitucional, no solamente se hablaba de prohibir el latifundio, el acaparamiento de tierras. En esa exposición de motivos también se hablaba de la necesidad de no pulverizar la tierra, de no disminuir la superficie de una unidad parcelaria porque iba a ser insuficiente para cumplir el fin de la parcela, que es la manutención de una familia campesina. Ese es el principio de indivisibilidad de la parcela. Entendamos que todas las ventas de fracciones de parcelas que se están haciendo en este momento son ilegales. No importa que les dé una constancia de posesión el comisariado ejidal. No importa que les hagan un contrato bien bonito y lo ratifiquen ante notario público. No importa. No importa que quien les esté vendiendo eso diga, es que mira, vamos a desincorporarlo y va a haber dominio pleno, va a haber cambio de destino y te vamos a escriturar. Lo que ustedes firman en ese momento es ilegal. ¿Por qué? Porque la parcela por ley es indivisible. Y ahorita en todos los estados de la República, incluso hay anuncios de cursos para poder incursionar al mercado inmobiliario parcelas ejidales. Así, especialidades, cursos, talleres, seminarios, ¿sí? Montones de letreros, se venden predios rústicos, con todos los servicios o con los servicios cerca, en cómodas facilidades. Son lotificaciones ilegales de parcelas. Y no solamente están violentando el principio de indivisibilidad. Desde el momento en que una parcela está siendo lotificada para crear un asentamiento humano,
esa venta, como le llaman, está violentando además el destino de las tierras que fue reconocido por la Asamblea. ¿Sí? La Asamblea, en ese programa de ordenamiento de la propiedad rural del que yo les comenté al principio, determinó que esa área, por su vocación, era una área parcelada. Desde el momento en que se notifica, también estás violentando la vocación de las tierras. ¿Sí? Entonces, por donde ustedes lo vean, si compran un lote ejidal que esté dentro de una parcela, no están comprando tierra, no están comprando derechos, están comprando aire. Porque lo más delicado es que aun cuando se los firmen ante notario, aun cuando se los reconozca en una constancia el comisariado ejidal, aun cuando sea una agencia inmobiliaria la que se las firme, ese lote, como ustedes lo llaman, que forma parte de una parcela, sigue formando parte de una unidad parcelaria amparada por un certificado parcelario. Y el día que fallezca el titular de ese derecho, con la mano en la cintura, el sucesor puede pedir la desocupación y entrega de las tierras ante el Tribunal Agrario, porque él sigue siendo el titular de ese derecho. Entonces, ¿de qué son dueños? De nada. Estas son las ventas que se están realizando en este momento y que no solamente constituyen una violación a la ley agraria, a la constitución política, son actos fraudulentos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que esas ventas no pueden regularizarse, ¿sí? Es fraude equiparado. Y esas constancias que firman los comisariados ejidales avalando esas ventas son pruebas para que los metan al bote. Es eso. Debemos tener mucho cuidado. El contrato de enajenación de derechos parcelarios tiene como fin la transmisión del derecho sobre una unidad parcelaria o sobre los derechos que se tienen sobre tierras de uso común. Y tienen ciertos requisitos. El primero, la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público. Este es un requisito de validez. Ojo, no me manden a la gente a hacer los contratos ante notario. Yo no sé quién les dijo a muchos asesores o a muchos abogados que un contrato de enajenación se debe celebrar ante notario público. Eso no es cierto. Con que revista los requisitos de fondo y forma, lo pueden hacer, aunque no sea ante notario público. Lo único que hace el notario público es ratificación de contenido y firma, o a veces nada más de firmas, al reverso del contrato. Y ojo, la ley no nos habla de notario público, la ley nos habla de fedatario público. El mismo reglamento interno del Registro Agrario Nacional no nos habla de ratificación ante notario público. Digo, no tengo nada contra los notarios, pero si hablamos de lo que nos dice la ley, incluso un secretario de un juzgado puede ratificar un contrato de enajenación. ¿Por qué? Porque debe ser alguien que tenga fe pública, a excepción de los corredores, que se trata de cuestiones mercantiles. Pero si nos vamos a las leyes particulares de cada estado, ahí podemos encontrar quiénes tienen fe pública, y cualquier autoridad que tenga fe pública también puede ratificar estos contratos de enajenación y de cesión. Lo que pasa es que hemos acostumbrado al Registro Agrario Nacional, pues muchas veces, a cumplir con requisitos que se sacan de la manga y que ni siquiera están en las fichas de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Sí? Entonces, no es necesario que hagan un contrato ante notario público. Háganlo ustedes con requisitos de fondo y forma y ratifíquenlo ante un fedatario público, que puede ser un notario u otro funcionario con fe pública.
Es el primer requisito de validez. Ahora, la tan sonada notificación del derecho del tanto. Para poder llevar a cabo la enajenación de derechos parcelarios o la cesión de derechos sobre tierras de uso común, existe un requisito que forzosamente se tiene que cumplir, que es la notificación del derecho del tanto a la esposa, al esposo, que sería el cónyuge, a la concubina, al concubinario o a los hijos del enajenante, quienes dentro del término de 30 días pueden ejercer ese derecho. Y si no lo ejercen, entonces ya se pueden enajenar esos derechos o ceder esos derechos a cualquier otro miembro del ejido. Miembro del ejido. ¿Sí? Ojo, la notificación del derecho del tanto no es un permiso para que el titular de los derechos pueda enajenar o ceder. Es decir, mucha gente dice, yo no le voy a dar, no le voy a firmar para que no lo venda. Es que no te estoy pidiendo permiso. Te estoy dando un derecho de preferencia para que si tú tienes el dinero para adquirir ese derecho, si tú tienes los 100,000, los 50,000, los 20,000, lo que sea que yo estoy pidiendo, si tú lo tienes, te estoy dando 30 días para que lo adquieras. Y si en 30 días no lo adquieres, se lo puedo ceder o enajenar a otro ejidatario, a otro posesionario o a otro avecindado reconocido del ejido. Entonces, no nos confundamos. Incluso la notificación del derecho no tienes por qué firmármela si no quieres. Yo lo que tengo que hacer constar es que fui y te notifiqué. Fui y te quise entregar la notificación del derecho por el tanto del escrito. No creas que porque no me la firmaste, no voy a poder ceder o enajenar. Porque si tú no me lo firmas, yo puedo hacer constar ante un fedatario público que está allí o ante 2 testigos tu negativa de firmar. Incluso, de ser posible, ante los miembros del comisariado como testigos. Y con eso, yo voy a acreditar que te hice la enajenación. Porque eso es lo que nos dice la jurisprudencia, que acredites que yo te hice la notificación, perdón. Si me la firmaste, pues qué bueno. Si no me la quisiste firmar, de todas maneras te notifiqué y lo hice constar. Entonces, no nos confundamos. No nos confundamos porque a veces creemos que si no está la firma, ya no se hace. Y no es así. Nos dice también este artículo que va a ser aceptada la renuncia expresada ante 2 testigos. Es decir, en la renuncia me notificas hoy y hoy mismo yo señalo ante los 2 testigos que yo no voy a ejercer ese derecho para que no te esperes los 30 días. ¿Sí? La renuncia es desde ese momento, al día siguiente puedes enajenar o ceder porque de manera expresa yo ya renuncié, ya te dije que yo no quiero. Y también se debe ir para inscribir esa renuncia en el Registro Agrario Nacional. ¿Sí? Y también nos dice que cuando se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que deben ser notificadas, pues no por eso tampoco voy a dejar de ceder o de enajenar, ¿sí? Nos vamos a lo que marca el artículo 84 que dice que se puede hacer esa notificación del derecho del tanto a través de los miembros del comisariado ejidal y surte los mismos efectos. Ojo, y algo bien importante aquí. Esta fracción, si se fijan, se reformó. Antes decía, la falta de notificación provocará la nulidad del contrato. Ahora ya no lo dice. Sin embargo, la falta de notificación sí sigue provocando nulidad. Es decir, nosotros tenemos que hacer constar que te notifiqué, que no me firmaste, que no me lo recibiste, pero finalmente te notifiqué. Porque si no, si yo no cumplo con ese requisito de forma, sí me pueden demandar la nulidad ante el Tribunal Agrario.
Pero ojo, señores, el que un hijo, una esposa, un concubinario, quien sea de los que están aquí, demanden la nulidad del contrato porque no se le realizó la notificación del derecho de tanto, no significa que es para que esa persona que demande quede como el titular de la parcela, ¿eh? Asesoremos bien a la gente. La nulidad por falta de notificación no es una nulidad absoluta, es una nulidad relativa y es únicamente dejar sin efectos efectivamente ese contrato para que se cumplan los requisitos de ley. Hay una figura jurídica que se llama retracto, que es consecuencia de la nulidad absoluta. El retracto es sustituir a una persona en un acto jurídico. Si aquí fuera nulidad absoluta, sí hablaríamos de retracto y el que demanda la nulidad toma el lugar del comprador y es el nuevo titular. Aquí no, porque la nulidad de este contrato no es por un asunto de orden público, de interés público. Es algo de interés personal. Esto solamente puede ser demandado por quien se vea afectado a su parecer. Entonces, aclarémosle, cuando llega un cliente y dice, a ver, es que mi papá vendió la parcela y no me notificó el derecho del tanto. Yo quiero anularle ese contrato. Preguntémosle como abogados, a ver, cliente, ¿tú tienes el dinero para pagar esa parcela? Porque sí te voy a hacer la demanda de nulidad, pero eso no significa que tú te vas a convertir en titular de la parcela. Significa que van a dejar sin efecto ese contrato para que se vuelva a hacer de manera correcta, para que te ofrezcan a ti o te hagan la notificación del derecho del tanto y si tienes el dinero lo pagues. Pero si tú no tienes la posibilidad económica, no tiene ningún caso que demandes nulidad. ¿Por qué? Porque una vez dejado sin efectos, yo ejidatario vuelvo a hacer el procedimiento y ahora sí notifico el derecho del tanto. Y si no tienes el dinero, pues se lo voy a poder vender a otro ejidatario, posesionario o avecindado del ejido. Entonces aclaremos de eso a los señores que van a querer demandar nulidad. Y otra cosa que le tenemos que señalar, a ver, tú vivías en el ejido cuando se llevó a cabo esta enajenación, ¿no? Pues yo estaba en Estados Unidos. Ah, bueno, es que también algo que se debe considerar es que la persona que está demandando la nulidad debe tener las características para poder adquirir el derecho. Y si no vive ahí, obviamente ni siquiera puede ser reconocido como avecindado. ¿Cómo va entonces a acreditar o a poder adquirir el derecho que se está ofreciendo? Entonces, no demandemos nulidad de un contrato de enajenación o cesión nada más por demandar, nada más porque no notificaron el derecho del tanto. Demandemos cuando están los requisitos necesarios para pedir la nulidad y cuando existe la suficiencia económica para adquirir ese derecho, porque realmente el fin de la notificación del derecho del tanto, según la exposición de motivos de la ley, es que los derechos sobre las tierras ejidales o comunales no salgan del núcleo familiar. Por eso te están notificando a ti primero, para que si tú tienes la suficiencia y el dinero, pues tú lo adquieras y no se salga del núcleo familiar. Pero si no lo tienes, pues no demandes nulidad. No tienes ningún caso, no tienes el dinero si te llegan a notificar. Hay que ser muy claros con los clientes, ¿sí? Y el otro requisito de validez es dar aviso por escrito al comisariado ejidal. También con los mismos 30 días de anticipación,
te vengo a notificar a ti, comisariado ejidal, que mi intención es enajenar mis derechos parcelarios o mis derechos sobre tierras de uso común. Esto no es un derecho de preferencia, pero obviamente es con la finalidad de que el comisariado ejidal sí dé a conocer a la gente, pues que Pedrito Pérez va a enajenar sus derechos, por si alguien está interesado y la familia no la quiere, pues cualquier otro miembro del ejido lo haga, pero no como un derecho de preferencia, salvo que se trate ahí de quien está rentando la parcela o quien la tiene en usufructo. Ahí sí pueden ir ellos primero a hacer ofertas, después de la notificación del derecho de habitar. Y ojo, lo último que nos dice es que realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional va a tener que inscribirla y va a expedir los nuevos certificados. Este artículo sí ha cambiado mucho y debemos aclarar que la inscripción en el Registro Agrario Nacional, si ustedes se fijan, no es un requisito de validez. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente la idea de inscribir el contrato de enajenación en el Registro Agrario Nacional es para que cancelen el certificado anterior y me expidan a mí el nuevo certificado, para que surta efectos jurídicos plenos. Pero el hecho de que no se inscriba por cualquier motivo la enajenación ante el Registro Agrario Nacional no quiere decir que se haga inexistente el acto jurídico. Porque muchas veces dicen, no te preocupes, hicieron la enajenación y ni la inscribió, todavía está tu nombre. Demándalo para que desocupen la tierra o métete. No se ha metido, métete tú. No está inscrito en el RAN. No, espérate. La inscripción en el RAN no es un requisito de validez. La inscripción en el RAN ya es secundario. Y si no está inscrito, no significa que no por eso el acto jurídico no se llevó a cabo. Y no significa que yo no te puedo demandar el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, estas son algunas generalidades que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de enajenación de derechos parcelarios, ¿sí? O de cesión de derechos sobre tierras de uso común. Repito, hay un desorden en este tipo de contratos, ¿sí? Porque hacemos cualquier contrato bonito y lo queremos amparar aquí. No. De hecho, yo siempre les aconsejo mucho que seamos muy claros con los términos de los que hablamos en la ley agraria, porque si de por sí a veces lo confundimos con la materia civil, si le cambiamos los nombres a las cosas, confundimos más a la gente. Era por eso que hace ratito yo les decía, no existen los títulos parcelarios, existen certificados parcelarios, porque una cosa es un certificado y otra cosa es un título. Pues cuando hablamos de la ley agraria, ni siquiera existe la palabra compraventa, compañeros. No existe. Las compraventas únicamente se pueden realizar cuando estas parcelas se desincorporan del régimen ejidal a través del dominio pleno, porque ahí sí se rige por el derecho común, o cuando se desincorporan del régimen ejidal por cambio de destino, ¿sí? Y se convierten o les dan ahora el destino de asentamiento humano. Pero de otra manera, cuando decimos voy a comprar una parcela, mentira, no vas a comprar una parcela, porque si nosotros nos vamos a la definición de contrato de compraventa, la compraventa tiene como fin transmitir la propiedad. Y recordemos que nosotros no estamos transmitiendo la propiedad porque la propiedad no es nuestra, no es de los sujetos agrarios. Por eso no se transmite la propiedad ni en los contratos temporales de los que yo les hablé, ni en este contrato de enajenación de derechos. Estamos transmitiendo derechos de usufructo, derechos de uso, de disfrute, de explotación. En forma temporal, si son a parcería, arrendamiento, usufructo, y en forma definitiva, si hablamos de enajenación de derechos parcelarios o cesión de derechos sobre tierras de uso común. ¿Sí? Estas son las generalidades. No sé si haya preguntas por ahí.
Excelente, sí, sí, muchas gracias. Es una excelente charla, la verdad, que da pues para un taller completo. Por Sí. aquí nos pregunta un compañero que qué puede hacer en el caso de que el comisariado ejidal se niegue a firmar dicho aviso de la El aviso, enajenación. igual que ante un fedatario público se haga constar la negativa o incluso ante dos testigos, ¿sí? Perfecto, muy amable. Por aquí nos comenta, a ver, tenemos aquí una en Zoom también. Nos pregunta qué pasa precisamente, nos pregunta nada de Yasmín, ¿qué pasa si no se da aviso al comisariado ejidal? Si no se da aviso al comisariado ejidal, es lo mismo que la notificación del derecho del tanto. Digo, no es con la misma finalidad de un derecho de preferencia, pero recuerden que es un requisito de validez. Y todo requisito de validez que no se cumple causa nulidad relativa. Por eso se tiene que llevar a cabo. Si no se lo firman, háganlo constar. Pero ustedes ya realizaron el aviso. Perfecto, muchas gracias. Nos comenta por aquí Jesús Barrón. A ver, dice, en la enajenación se puede realizar a una persona que no tiene calidad de ejidatario, tampoco tiene calidad de avecindado, pero es una persona que vive en el núcleo de población No. ejidal. No. Fíjense que yo el ejemplo que siempre les pongo a las personas cuando capacito es el siguiente. ¿Qué necesita un hijo para poder demandarle pensión alimenticia al papá? Necesita estar registrado por el papá. De la misma manera pasa en el ejido. No importa que la gente viva en el ejido, yo necesito que el ejido me reconozca legalmente como su hijo, ¿sí? Entonces, probablemente no lo señalé, la enajenación de derechos y las de parcelarios y las cesiones de derechos sobre tierras de uso común no pueden llevarse a cabo a favor de personas que no tienen el reconocimiento de ejidatarios, de avecindados o incluso de posesionarios. Forzosamente deben contar con calidad agraria, pero ojo, no es una calidad agraria interna. Esa acta de asamblea de reconocimiento debe estar inscrita, es así, en el Registro Agrario Nacional. De acuerdo, muchas gracias. Por aquí nos comenta Abel Prieto, ¿qué pasa si en la enajenación no firmó el titular, puesto que ya había muerto y solo firmó una hija de dicho titular? ¿Ahí qué se podría hacer? Bueno, eso es una de las primeras aclaraciones que yo les hice. La enajenación debe ser firmada por el titular del derecho, ¿sí? Y sobre todo, bueno, si está vivo, pues con un poder notarial sí pudo haber firmado la hija. Pero en este caso que firmó la hija está disponiendo de un derecho que no le corresponde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedirle a la familia del fallecido que lleve a cabo el proceso de sucesión, ya sea ante el RAN o ante el Tribunal Agrario, para que el nuevo titular de los derechos sea el que le firme el contrato de enajenación. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿eh? No hay vuelta de hoja, únicamente el titular del documento de los derechos es el que puede firmar. A menos, repito, que tenga un poder. ¿Sí? Perfecto, pues prácticamente ya se respondieron todas las dudas. Agradecemos pues muchísimo la disposición para responder estas inquietudes, Lick. ¿Sí? Pues espero que haya sido de ayuda, que hayamos abonado un poquito. Yo quedo a la orden, ahí está mi teléfono. Yo trabajo en casi todo el sur del país. Tengo mi despacho en la ciudad de Perote, Veracruz, pero viajamos a diferentes estados. Y tengo mi página en Facebook, se llama Asesoría y Representación Agraria, y asesoramos en forma
virtual de manera totalmente gratuita. Antes que nada, agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en Zoom, en Facebook Live. La verdad es muy concurrida la charla. Mandan muchos saludos, maestra. Muchas gracias. El Gracias. reconocimiento a la excelente charla. Parte de un servidor también fue una magnífica disertación, muy dinámica, muy proactiva. La verdad, muchas gracias. Mis respetos, pleno dominio del tema. Entonces, esperemos que más adelante podamos seguir teniendo capacitación ya más a fondo, abordar ya diversos tópicos ya de manera más, más amplia para los compañeros que estén interesados. Un segundito me voy Hay muchos temas. Recordemos que algo que está muy relacionado con la enajenación de derechos parcelarios es precisamente la adopción del dominio pleno para querer resolver la lotificación ilegal de parcelas. Recordemos que la adopción del dominio pleno no es, permítanme, la adopción del dominio pleno no es de ninguna manera la vía idónea para regularizar las ventas irregulares de parcelas lotificadas. Porque hace un momento yo les hablaba de la vocación de las tierras. Mucha gente lotifica parcelas y las vende en lotes, en fracciones, pero de esta manera creen que al escriturar resuelven el problema. Sin embargo, algo que se tiene que aclarar es que en estas ventas irregulares el dominio pleno no cambia el destino de las tierras. Las tierras, una vez las parcelas las notifican, hacen unas ventas irregulares y para sacar la escrituración adoptan el dominio pleno. No por ello esa superficie pasa de ser parcela a asentamiento humano. Aunque tengan ustedes una escritura derivada de un dominio pleno, esa superficie sigue teniendo como vocación actividades agrícolas o ganaderas, ¿sí? La vía idónea para poder regularizar asentamientos humanos irregulares es primero desincorporar las tierras a través del cambio de destino o posteriormente, tratándose de asentamientos humanos irregulares ya asentados, sería la expropiación, ¿sí? Entonces, esto deriva precisamente de ventas irregulares. Entonces, hay mucho de dónde platicar en materia agraria. Sí, efectivamente es sumamente amplia la materia, por eso su servidor tiene diversos grupos en WhatsApp y en Facebook, y pues precisamente ya tenemos bastante tiempo, más de 4 años difundiendo este tipo de cursos y demás, precisamente porque hay mucho desconocimiento y pues sabemos que en algunas universidades ya lo tienen como optativo, ¿no? Entonces es hacer lo posible porque se conozca, la materia es muy amplia, podemos tratar muchos temas. Esperamos que podamos contar nuevamente con su participación, maestra, para nuevos cursos, talleres. La verdad están muy interesados en seguirse capacitando con usted. Y pues muchas gracias en nombre de nuestro rector, de su servidor. Extendemos este reconocimiento a esta magnífica clase y también en nombre de los demás compañeros. Muchas gracias, sobre todo por haber resuelto las dudas y demás. Muchísimas gracias. Estamos pendientes ahí en los grupos y nuevamente, muchas gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Si me lo permiten también a los que siguen conectados en el live y en Zoom, me voy a permitir compartirles un banner de un evento que vamos a tener próximamente, por si es de su interés también, es sobre las acciones en lo agrario. Tendremos este seminario de las acciones en materia agraria. Serán precisamente 12 sesiones que tendremos a cargo del secretario de Acuerdos, maestro Gerardo Gómez Barrios. En dicho seminario, pues vamos a tratar precisamente un análisis pormenorizado que es del 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y a detalle podrán ver en el banner precisamente los tópicos que vamos a tratar. Iniciamos el martes
29 de agosto, de 7 a 9 de la noche, hora Ciudad de México. Las clases también son vía Zoom. Recuerden, van a ser 12 sesiones que vamos a tener a lo largo de este seminario, en el cual pues se aprenderá bastante. También ya es la segunda capacitación que tenemos con el maestro Gerardo. La verdad también son excelentes clases. Quien gusten, ya está el banner cargado ahí en el grupo de litigio agrario y en nuestros grupos de WhatsApp también, por si gustan agregarse, aún lo pueden hacer sin problema, aún hay tiempo. Y también los que nos preguntan por aquí si la clase de la maestra va a quedar grabada, sí, sin problema, va a quedar grabada en la página del Centro Educativo Rivera y pues ahí la podrán consultar, compañeros, las veces que sean necesarios. Y claro que sí, vamos a tener nuevamente un curso con la maestra, ya de manera más amplia, con tópicos ya más a detalle y demás sesiones también por si les interesa. Entonces les dejo el banner del secretario de Acuerdos, las acciones en materia agraria. Nuevamente, muchas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias a todos los que nos acompañaron en Zoom y en Facebook. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en el próximo evento. Saludos.